La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y en esta semana para la familia, muy importante que usted esté atento, que usted esté muy pendiente de todo lo que vamos a tratar, de todo lo que vamos, a abordar en el Señor. Porque el tema que vamos a tratar dentro de esta semana para la familia tiene que ver con un asunto puntual, se llama el abuso sexual. Recuerde que en otra semana para la familia hemos venido viendo el ciberacoso y todas estas cosas que van llevando, que van acercando al padre a una verdad que a veces es dolorosa, pero que por lo mismo dolorosa como que no se quisiera aceptar. Lo mejor para el padre es creer que su hijo es diferente a los demás, que no acepta absolutamente nada de lo que los demás aceptan, que él no se mete a páginas peligrosas, etcétera. No, pero estamos viviendo una realidad, y escuche que le digo una realidad, no una verdad. Estamos viviendo una realidad la cual es mejor conocerla para saber cómo la afrontamos. Y esto del acoso sexual, no solamente le quiero enseñar para lo que pueda estar sucediendo, no, o lo que sucedió recientemente, no. Yo quiero hablar aún a la vida de aquellos que con mucha edad ya, puede ser aún con la edad mía, un versículo bíblico, Génesis capítulo 2, el versículo número 15, Génesis 2:15, y quiero empezar mostrándole lo que el Señor dice, la tipología de todo lo que el Señor le entregó a Adán y de lo que debe de hacer. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiero que usted lea bien ese versículo, vuélvalo a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar la tierra es prosperarla, es extender esa bendición, es multiplicarse a derecha y a izquierda. Y guardarlo es cuidarlo. Cuide lo que yo le he entregado. Pero más que la tierra, Dios le entregó unos hijos. Más que la tierra, Dios le entregó una familia a Adán, porque era con la familia que él iba a poder desarrollar esto que le estaba diciendo el Señor. Guárdelo, lábrelo y guárdelo. Tenía que contar con los hijos. Y con los hijos, este cuidado. La palabra prosperar significa multiplicar, significa, la labranza es algo que hace prosperar al hombre. La labranza multiplica el fruto. Y guardarlo es cuidarlo, protegerlo. La labor de los padres dentro del entorno familiar es el de custodiar y atesorar, protección. Quien atesora está protegiendo, quien custodia cuida, que es lo mismo. Lo que Dios ha confiado bajo su cuidado, los hijos, niños y niñas, es lo que Dios le ha dado al hombre para cuidar, es lo que el hombre le ha dado a la familia, al esposo y a la esposa,
para progresar, para prosperar, para sacar adelante. Cuando el hombre no entiende esto y por la ignorancia, sin embargo, con una gran ignorancia en todos los ámbitos que tiene que ver con la familia, con lo que es la relación de pareja, cuando el hombre y la mujer no entienden para qué traen hijos a esta tierra, ellos lo ven como una consecuencia inevitable del placer sexual. Se lo voy a repetir, le voy a tratar de explicar esto. Durante muchos años y en muchas oportunidades, los hijos vinieron a esta tierra como una consecuencia indeseable de la relación. En esta relación de pasión, como que el riesgo de darnos gusto en el placer sexual es que de pronto quedasen en embarazo. Y los niños que no se abortaron, entonces se tuvieron, porque hay que recibirlos. Aún personas católicas dijeron, pues los que Dios mande, pero con el deseo en el corazón de no tenerlo. Cuando se recibe de esa manera un tesoro tan grande como el de los hijos, pues hermano, no se quieren cuidar. La persona no desea cuidarlos, no desea levantarlos, no. Por contarle algo de lo que yo percibí en el entorno de la tierra de donde vengo, es que los hijos se tenían porque era un deber, porque Dios mandaba a que no se planificara, eso era pecado. De esa manera se tenían una cantidad de hijos, no todos de ellos deseados. En el caso de mi familia, nosotros fuimos 11 hijos y mi papá siempre se quejaba por el tener que trabajar tan duro y que todos nosotros le sacábamos la platica. Claro, no se enfermaban de a uno, no, le daba, digamos que le daba sarampión a 7 de los 11, ¿así? Claro, tosferina le daban a 5, 6, y eso eran cajas, hermano, de medicamentos. De tal manera que no se tenía como algo grato, algo que se pudiera atesorar, cuidar, no. Y entonces llegaban los primos mayores, primos que vivían en Cali, primos de otros lugares y échelos ahí, acuéstelos al rincón de los más pequeños. Ya se imagina el resto. Entonces, lo que nosotros tenemos que despertar, a la verdad que nosotros tenemos que despertar, es que el padre y la madre tienen que cuidar, responderle a Dios por sus hijos. No fue, hermano, que ya me tocó tenerlos ahí, tengámoslo de cualquier manera y vamos a ver qué pasa. Y no me doy cuenta dónde están, no me doy cuenta si están bien o no. No sé qué les... Y los mando a estudiar porque pues toca. Y les doy comida porque pues no hay más que hacer. Y muchos hijos se criaron así, como silvestres. Pero les sucedieron muchas cosas en esa situación. Dice la Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. El versículo número 3 es un texto muy conocido, dice la palabra. He aquí, ahora, hoy, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mire cómo es de valioso un hijo para Dios, que Él dice, proviene de mí, va a tu vida, pero proviene de mí. Tenemos que saber, hermano, que Dios está esperando que nosotros cuidemos nuestros hijos. Si a nosotros no nos cuidaron, nosotros debemos de cuidar nuestros hijos. ¿Quién dice amén? Tenemos que cuidar ese hijo en todas, y en esos días escuchaba por la radio un estudio que di hace muchos años, y cómo bíblicamente está comprobado que el embrión, ¿sabe lo que es el embrión? El embrión
es diferente al feto. El embrión son las dos células cuando se unen, el óvulo maduro con el esperma del hombre. Cuando se unen las dos células, él viaja y se pega de la matriz. Ese es el embrión. Y la Biblia dice, en un texto dice, mi embrión vieron tus ojos. Así que nuestros hijos necesitan cuidado desde el primer momento en que son engendrados. Desde ahí. Desde ahí hay que tener cuidado con esa criatura, porque ya es un ser vivo. Falta que se le desarrolle el cuerpo, sí, pero ya es un ser vivo. Este estudio lo hice porque en ese tiempo estaban hablando de que el aborto era permitido porque no era un ser humano. Hasta no sé cuántas semanas no era un ser humano, era solamente una célula viva que se le podía cortar el desarrollo y no pasaba nada. Pues no. La importancia de que hoy en día, con mira al futuro, bueno, usted ya tuvo sus hijos, pero a sus hijos, a mis hijos hay que enseñarles. Nuestros hijos necesitan cuidado desde el primer momento, en todas las etapas de su vida, desde el primer momento en que son engendrados. Necesitan cuidado, necesitan que ellos sientan, sepan, y su alma que está allí esperando que su cuerpo se desarrolle, que su alma sepa que hay quien lo ama, que lo aceptan las personas que lo engendraron, porque escuche esto, hermano, uno de los momentos más determinantes para que un espíritu de muerte se apropie del cuidado, sí, cuidado, así, no porque va a tener cuidado o lo vaya a cuidar, no, sino porque el demonio empieza y toma lugar para empezar a trabajar en la vida de ese niño. Le estoy diciendo, uno de los momentos más determinantes para que un espíritu de muerte se haga cargo de la vida de un muchacho es en el momento en que los padres se dan cuenta de su existencia. Así dicen por allá, ¿no? Hacete un examen a ver si estás preñada. Ella va, el examen de sangre, positivo. Lo espera y le dice, me salió positivo. ¡Ah! En ese momento, si aquellas dos personas, o uno de los dos, en especial el padre, determina que no quiere ese hijo, que es un estorbo para él, que es un problema para él o ella, y dice mal de ese hijo, lo maldice. No, hombre, ese problemita, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dificultad? En el mundo natural uno no lo puede percibir, pero la Biblia me enseña que cuando el progenitor, el que engendró, el que debería estar al cuidado de esa criatura desde el primer momento que se da cuenta de su existencia, sus manos sobre el vientre de esa mujer y hablarle al alma de ese embrión que ya está ahí con él, decirle, te amamos, te esperamos, vamos a cuidar el desarrollo de tu cuerpo, pero te estamos esperando desde ya. Y esas palabras de afirmación van a evitar más bien que pero si nosotros hiciéramos un estudio y, bueno, se ha hecho, y le preguntáramos a las personas que dijeron de esa criatura, no la quiero, abórtela, sáquesela, eso es un problema. ¿Cómo aún desde el mismo momento del embarazo empezaron a percibir dificultades? Empezaron a percibir traumas, problemas y hasta enfermedades. Como una persona que rechazó a su hijo tuvo que verlo nacer muerto o casi muerto, con problemas instruido desde el primer momento que conoce la palabra del Señor, en el cuidado que le debe dar a sus hijos, aún desde el mismo momento en que se da cuenta de su existencia. Así que el desarrollo de
de esa criatura tiene que ser acompañada por la fortaleza del padre, por la alegría de la madre, no importando en la situación que estén, lo aceptan, lo confirman como nuestro hijo, te vamos a cuidar. Le repito, eso evita que venga un espíritu inmundo a querer dañar esa criatura. Cuando nace este bebé, hay que entender que es la criatura, una de las criaturas más frágiles, más vulnerables de toda la creación. Ese bebé está allí expuesto a que nos hemos dado cuenta de cosas muy desagradables, ratas que dañan el rostro de un niño, perros, animales, porque ellos no se pueden defender. Y la persona tiene que entender que si Dios le concedió tener un hijo, pues lo va a cuidar y lo va a cuidar bien. ¿Ah? Sin embargo, desde el seno de la familia, aún desde el vientre, se llega a experimentar el daño a través del rechazo, el maltrato, el abuso sexual y hasta la violación. Oiga, qué tremendo. Lucía, tráeme las estadísticas que las dejé allí en el... Gracias. Entonces, póngale cuidado. ¿Cómo se es abusado sexualmente una criatura? Un feto. ¿Cómo se es abusado sexualmente? Estoy hablando del tiempo de su gestación. Cuando esa mamá es sometida a abuso sexual, ese niño está sintiendo ese abuso sexual. La mamá, él lo está viviendo. Todo trauma que tenga la mamá, él lo está viviendo como propio. Si la mamá llora, si la mamá está triste, si la mamá está desesperada, angustiada, de hecho, médicamente está comprobado cómo los estados depresivos, cómo los estados de crisis de una madre nervioso de ese bebé, de esa criatura. Así que imagínese dónde puede empezar el abuso sexual. Dámelo. Gracias. Mire dónde puede empezar lo que nosotros conocemos como el abuso sexual. Quiero darle algunas estadísticas aquí en Colombia, muy cortas, no me quiero extender. De acuerdo con el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, de los 22.519 casos de agresiones sexuales que se presentaron en el año 2017, más del 80%, o sea, 19.592, fueron contra menores de edad, siendo los niños entre los 10 y los 14 años los más afectados. De estos menores de edad, entre los 10 y los 14 fue una suma de 9.240, de 19.592 menores de edad. Los demás eran de ahí para abajo. El instituto quiere hacer un llamado de atención a la ciudadanía sobre la violencia sexual. Es muy preocupante la violencia sexual en Colombia. Este año aumentó cerca de un 9.2%. Lo más preocupante es que el aumento se da en el caso de víctimas menores de edad, manifestó Valdés. Un dato que genera alarma es que la mayoría de las agresiones, el 90%, fueron cometidas por personas del núcleo familiar, padres, abuelos, tíos y los propios hermanos. Y solo cerca de un 5.2% de los casos fueron extraños, gente que no eran parte de su familia. Ahí medite algo, hermano. Nosotros hemos cuidado mal a nuestros hijos, a nosotros nos cuidaron mal. ¿Sabe por qué? Le repito algo que sucede cada vacación. Claro, los hijos de mi hermano, los hijos de mi hermana, que están desde la última vez que los vi, digamos, 7 años, los vi, están viviendo por allá en otro lugar. ¿Quién sabe qué están aprendiendo ellos? Llegan un día
¿Cómo estás de grande? ¿Y cuántos años tiene? 12, 13, 14 años. Ay, mija, ¿y podemos quedarnos aquí? Claro, mijita, claro, mamita. Sí, esta es su casa. Me alegro, lo felicito. Claro, a montones y ahí con los niños de 7, de 8 años, durmiendo con uno de 12, de 14 años. Y que por el hecho de que son mis sobrinos, doy por descontado de que son angelitos, porque son mis sobrinos, porque yo en mi familia, yo no voy a aceptar, no creo que pueda haber algo malo, no, son mis sobrinos. Los conocí pequeñitos, eran inocentes, ¿quién sabe ahora? ¿Y sabe qué? En un alto porcentaje de las vacaciones resultaron abusos sexuales. Porque ahí estaba ese muchacho grande enseñándole cosas con el teléfono, ahora en día metiéndolo en pornografía, diciéndole hacete de tal manera, vení te ayudo, abusándolos y hasta violándolos. Y pareciera que las familias allá afuera pues se vale, ellos son ignorantes, pero nosotros pareciera que las familias nos gustara ser ignorantes ante esto. La primera vez que yo hablé de esto, que el peligro más grande para un menor de edad estaba dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Ay, hermano, pastor, pero ¿cómo así? Pero entonces usted está creando es desconfianza. Sí, eso es lo que quiero. Porque usted tiene una responsabilidad tan grande con sus hijos que no puede venir a decirme que no, que es que yo creí que como era el hermano en sangre, como era el tío, no señor. Usted tiene que tener gran responsabilidad con ese niño o con esa niña. ¿Usted puede decir amén a eso? Sí, señor. Ahora, las cifras reflejaron también un incremento de la violencia intrafamiliar del 16% respecto al año anterior, con 73.441 casos en los que los principales afectados fueron menores de edad, en un 65% niñas y mujeres y en un 35% niños y hombres. Las edades de las víctimas varían entre el 0 y los 17 años. Oiga, por regiones, los casos de abuso sexual atendidos por el ICBF en 2017 fueron Bogotá con 2.199 casos. Escuche esto. Uno escucha que, 2.000 y pico, y cuando miremos la cifra por acá, uno dice, no, pues bajita. No, señor. Yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Los territorios nacionales donde estamos, los departamentos Guaviare, Bichada, Vaupés, Casanare y el mismo Meta, han sido departamentos donde no se denuncia el abuso sexual. Porque si ustedes meditan un poquito, en las fincas sucedía de todo y nadie decía nada. Y ley en las fincas no entraba. Qué pereza, ya, el tío abusó la sobrina, listo, écheme ese sinvergüenza. Cuando lo hacían, cuando no era que inculpaban era la niña, usted por estarse proporcionando, eso fue que usted, porque esa era la terrible realidad de ese tiempo. Le echaban la culpa al niño o a la niña, pero al final eso no se denunciaba y es difícil todavía hoy en día que se denuncie. Así que Bogotá con 2.199 casos, Valle del Cauca 1.117 casos, que son los que pasan de 1.000, ¿no? De ahí en adelante no. Cundinamarca 830, Atlántico 829, Antioquia 611. Yo siempre me extrañé porque Antioquia es un departamento tremendo, hermano, tremendo. ¿Cómo es que en Antioquia son solamente 611? Me puse a averiguar y es por lo mismo que pasa por acá en estos territorios. Vea, las cosas se arreglan en casa. No diga nada, es su tío, es su hermano. ¿Lo va a mandar a la cárcel? La respuesta debería ser sí, para que aprenda, pero no. Córdoba 533, Magdalena 473, Huila
468, Nariño 313, Cesar 305, Bolívar 301, Caldas 288, Tolima 278, Boyacá 275, Meta 257, Cauca 246, Risaralda 210, Caquetá 193, La Guajira 186, Sucre 185, Santander 184, Quindío 173, Casanare 163, Norte de Santander 157, Amazonas 144. ¿Y cuántos municipios hay en Amazonas, hermano? Y mire eso tan alto. Putumayo 120, Chocó 100, Arauca 83, Bichada 25, Guaviare 17, Guainía 16 y San Andrés 10. Esas son algunas estadísticas que le dan a usted. Si esto es que no se demanda, no se denuncia, si esto es que la gente por cultura arregla las cosas entre familia, no dicen nada porque no quieren ver en la cárcel a un familiar. Mire, no sé cuántos en mis cortos 16 años, no menos, en mis cortos 14 años como consejero familiar, no sé cuántos casos he recibido donde la persona fue y le dijo a la mamá, y la mamá en unos casos le dijo: sinvergüenza, es que vos te le puchás, es que vos te le ofreces, es tu culpa. A una niña de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 años. Es tu culpa. Otros casos donde les contaba, bueno, sí, cállese. Y al agresor no le decían nada, no hacían nada, lo dejaban ahí. Ni siquiera cuidaban de que eso no volviera a suceder, no, para nada. Como si nada hubiera pasado. En otros casos, donde la abusada, en este caso una mujer, percibía que su mamá tenía un negocio con el abusador. El abusador se portaba muy bien con la mamá, le daba platica, estaba pendiente de lo que le hacía falta en la casa, pero ella se hacía la que no estaba cuando el abusador tomaba a la niña, la arrinconaba por allá y la abusaba. Parecía un negocio lo que ellos tenían. Y hay muchas vidas dañadas por eso, hermano. Hay muchas vidas dañadas porque en medio del abuso nunca vieron un padre y una madre que los defendiera. Nunca, no lo percibieron. El descuido, el desenfado, el desinterés de unos padres que debieran estar cuidando allí y debieran estarlo dando todo, hermano, por ellos. ¿Y no? El abuso sexual. En cualquier interacción sexual indebida, el abuso sexual es cualquier interacción sexual indebida, ya sea física, visual o verbal, de un adulto con un menor, que se realiza con el propósito de obtener estímulo o satisfacción sexual. ¿Qué es esto? Escuche, el abuso sexual, cuando dice que es cualquier interacción sexual indebida, significa que se puede abusar de un niño mostrándole los órganos genitales, que eso, todas esas cosas se han dado, de mostrarle una película pornográfica a un menor de edad, y todo lo que tenga que ver con algo físico, psicológico, visual, todo lo que despierte la actividad sexual de un niño hecho intencionalmente por un adulto, eso es abuso sexual. El que le deja una revista a un niño o a una niña, una revista pornográfica, haciéndose el que se le olvidó, solo para que el niño o la niña se active sexualmente, eso es abuso sexual. Y eso tiene que quedar muy claro. Mire, no importa si ese muchacho, esa muchacha, ese joven, esa jovencita, ese adulto, hombre o mujer, recuerdan que a él o a ella les gustó, escuche esto,
no por eso deja de ser abuso. Y le quiero explicar esto. Se lo quiero explicar antes de leérselo. He conocido personas, hombres y mujeres. He tratado con personas, hombres y mujeres, adultos ya, con un sentimiento de culpa tan horrible, con un sentimiento de culpa tan severo, que se han tratado de suicidar varias veces. Y perciben una indignidad impresionante. Y poniéndome a hablar con ellos, dicen, no, pastor, es que yo me acuerdo que yo como que tuve la culpa. ¿Qué edad tenías? No, pues 8, 10, 12 años. 5 años, 6 años. ¿Y por qué crees que tenías la culpa? ¿Por qué? Porque a mí me gustaba. Porque yo buscaba a esa persona, lo buscaba. Llegaba y yo me desesperaba porque me gustaba lo que me hacía. Y que porque te gustaba, que porque él se dio al trabajo, el abusador o la abusadora, porque eso hay de todo. Ustedes se sorprenderían si les contara algunas cosas. Que porque el abusador o la abusadora se haya tomado el trabajo de ir amansando a esa criatura, de irla, yo le llamo descosquillar y desinhibir, acariciándola y diciéndole que eso es normal, un tiempo, dándole besitos, acariciándole las piernas y así progresivamente hasta que llega al abuso, y ella pensando que es algo natural, que es una expresión de amor de ese familiar, de ese papá. Llega entonces a activarse el impulso sexual y ella se satisface con eso, con esa gratificación, y llega a gustarle, y porque le gusta entonces lo busca. Entonces, ¿por eso no fue abuso? Perdóneme, sigue siendo abuso, porque la persona, hombre o mujer, adulta, se dio al trabajo de activar, de despertar en esa criatura el deseo sexual. Y eso es un abuso. Así que esa persona se sentía tan culpable que ya había atentado contra su vida varias veces. Se sentía terrible. Decía que cómo era posible que ella, eso también interviene ahí un demonio, ¿no? Que ella hubiera buscado a su papá, lo hubiera buscado para buscar la relación sexual. ¿Cómo era que ella? Y como la mamá le dijo, vos, sinvergüenza, que te gusta, vos sos la culpable, por eso nunca denunció al papá. Y como ella sintió que él sí le gustaba, entonces se confundió y dijo, yo soy la culpable, yo soy el culpable, me merezco esto. Y nosotros tenemos que tener las cosas muy claras. Nosotros tenemos que saber, hermano, abuso es abuso. Porque tomar una criatura que todavía no conoce, engañarla, seducirla, darle dinero, eso es abuso. El muchacho es ambicioso. Él, cuando conoce el poder del dinero, ¿qué será lo que él quiere hacer para ganar dinero? Entonces, si alguien le ofrece dinero para que se deje tocar y hasta le hace cosquilla, pues él no tiene problema. Pero no por eso deja de hacer un abuso. Entonces, el abuso sexual es cualquier interacción sexual indebida, ya sea física, visual o verbal, de un adulto con un menor. Esto del abuso verbal es otra cosa, que empiezan a hablarle cosas obscenas y a contarle cosas obscenas. Esto lo usan mucho en los colegios. Satanás ubica que es la mejor manera de activar el impulso sexual de los jóvenes y las jovencitas, colocando personas con mayor experiencia a que les hable de cosas sexuales, y que me hizo, y que yo tengo mi novio, y que me hago esto con él, y que anoche me acosté y me hizo y le hice. Ahí está. También significa maltrato. El abuso sexual significa maltrato. Equivale a usar algo o a alguien en forma inapropiada, cuando la persona presiona, cuando la persona amenaza, cuando la persona seduce a cambio de algo. El abuso sexual es intencional, no es accidental. Estamos hablando de una persona que sabe
es una persona adulta que está buscando un niño o una niña para satisfacer su deseo sexual. El abuso sexual provoca daño emocional, provoca daño mental, aún llega a provocar daño físico. Mañana voy a tratar esta parte, eso del daño. La palabra abuso es traducción del término hebreo halal, que significa dañar o profanar. El abuso sexual de un infante casi siempre lo comete algún conocido del niño o una persona con quien tiene relación continua, como parientes cercanos, amigos de la familia, aquel que cuida los niños, el maestro del colegio, de la escuela. Tengan mucho cuidado con los maestros de las escuelas, de los colegios. No importa si usted tiene a su niño o a su niña en un colegio cristiano, no importa. No importa. Enseña a su niño, hermano. Enseña a su niña. Enséñalos. Cuando fuimos a matricular a Daniel, Daniel ya sabía, el que le vaya a tocar la cola, el que le vaya a tocar el pene, grite, corra, haga un escándalo bien horrible. No se deje de nadie, ni de la profesora, ni de nadie. Cierre la puerta para ir al baño. De hecho, le metimos terror, hermano. Así que alguien que cuida niños, un maestro, un médico, empleados de la casa, de la empresa, el novio permanente o casual de la madre, un vecino, el entrenador de algún deporte, un líder religioso, hermano, se han conocido cosas vergonzosas que a nosotros nos toca como que, padre, ¿qué hacemos? Han salido a la luz cosas tan vergonzosas de líderes religiosos que tomaron niños pequeñitos, niñas pequeñitas y abusaron de ellos durante años, hermano. Líderes religiosos, un amigo mayor. Eso de que usted no le vea nada raro, que su hijo de 11, 12 años tenga un amigo de 17 y llegue a la casa y se encierre en el cuarto con él a ver televisión, no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Un amigo mayor, un familiar mayor, un amigo de un amigo, todas esas cosas, hermano. Un trabajador de cualquier área donde tenga que interactuar el niño, un trabajador de un instituto educativo, que el jardinero del colegio, que cuidado con eso. Salmos 10. Lea conmigo este texto, Salmos 10, el Salmo número 10. Vamos a leer desde el versículo número 1 y leemos hasta el versículo número 10. Léalo conmigo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Esto, yo sé que muchas personas de las que sufrieron abuso pueden haber percibido esto, pueden haber sentido esto. ¿Por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. El que está abusando, él dice, a mí nadie me va a pillar, a mí nadie me va a sorprender, esto lo tengo bajo control, todo está bien. Siempre está agazapado, siempre está al acecho, siempre está mirando la oportunidad de abusar. Uy, que nosotros entendiéramos esto, hermano, o que lo hubiéramos entendido antes. Que la demora, mire, para el abusador, la demora es que aquel que lo protege se voltea así, se limpia, ya, él está ahí.
Y a veces, hermano, por la ignorancia uno descuida tanto a sus hijos. 6 dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Claro, el niño que no se puede defender, la niña que no se puede defender, y él ahí. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Mire, hermano, yo quiero que usted tenga claro esto. No importa quién sea que caiga en semejante desventura. No importa quién sea que caiga en semejante desatino, en semejante maldad. El que sea, hermano, tiene que ser denunciado. Sí. Escuche lo que le digo. Porque esa persona, sobre todo si está en la iglesia, si el no creyente debe ser denunciado, y a veces nosotros decimos, no, si no es creyente, no porque, no, sobre todo si es cristiano. Porque el cristiano tuvo la oportunidad de entregarle cualquier debilidad, cualquier inclinación, cualquier herencia de maldición a Dios. Tuvo la oportunidad de buscar ayuda y no lo hizo. Ese sí que es responsable. De tal manera que el que duda en esto no conoce de la voluntad de Dios. El abuso sexual de un menor es un término muy amplio que abarca una gran variedad de acciones sexuales inapropiadas, directas o indirectas, que se cometen con niños para el placer sexual de un niño mayor o de un adulto. Con relación a las mujeres, casi no se habla mucho de violación o de abuso sexual que cometen mujeres con otras mujeres, o sea, niñas, o con otros niños. Casi no se conoce, casi no se habla de eso, no sé por qué, pero hay muchos. Tengo cantidad de casos, muchos, donde mujeres ya adultas dicen: a mí una tía me tocaba, me hacía sexo oral, me introducía cosas, me ponía a ver pornografía, me hacía que me dejara del marido de ella. Gente hasta que la abuela las violó, mujeres y aún varones también. Miremos algunos puntos donde podemos comprobar para detectar si usted ha sido víctima del abuso sexual o si un niño está siendo víctima del abuso sexual. Usted, cuando niño o niña, era observado por alguien cuando se desvestía, cuando se bañaba, cuando entraba al baño, era observado por alguien. Usted es víctima de abuso sexual, fue víctima de abuso sexual. Cuando estuvo niño o niña, estuvo expuesto intencionalmente a la desnudez de otra persona. ¿Alguien se desnudó delante de usted? ¿O fue obligado a bañarse con alguien mucho mayor que usted? Eso se llama exhibicionismo. Y a muchos niños se les mostraban personas mayores. Escuche la ignorancia de mucha gente. Cuando yo empecé mi vida matrimonial, había un boom, había algo que se movía muy fuerte. Y es que en medio de las personas modernas se decía que era necesario que estuviéramos desnudos en la casa, junto con todos los hijos, que la malicia era lo malo, pero que no había nada de raro, ni de malo, ni de pecaminoso, dejarse ver desnudos de los hijos, y que los hijos se acostumbraran a estar desnudos en la casa. Yo le doy gracias a Dios por, no sé,
Yo hoy sé que no fue religiosidad, pero lo que yo tenía dentro de mí, tal vez lo que me inculcaron mi papá y mi mamá, escúcheme, una sola vez, quise bañarme junto con mi hija, con Mónica, la primera. Yo en pantalonetas y ella en sus calzoncitos, pero era pequeñita. Y me empecé a bañar y cuando sentí que me agarró del pene, oiga, eso para mí fue un terror porque ella, niña, no sabía de nada, pero estaba ahí viéndose en un ámbito diferente. Dios mío, yo le pegué ese grito a mi esposa, saca a esta chiquita de aquí, casi se la tiro, nunca más. Hermano, un terror, y era un impío, y no puedo decir que me cuidaba de no serle infiel a mi esposa, no, pero eso, hermano, me generaba un repudio tan grande. Y entonces, lo que no saben hoy en día es que si se expusieron desnudos, o si vieron a sus padres desnudos, fueron abusados. Y puede ser que estén soñando con tener relaciones sexuales, solo por eso. Si lo pusieron, si lo obligaron a caminar desnudos por la casa, mucho tiempo, que eso sí que se veía, ¿no? Eso, el otro tiempo la pobreza era que por ahí sin nada, desnudos, sucios, y con las velas de los mocos aquí si tenían gripa. No, eso era un descuido total. Se le obligaba a escuchar pláticas sexuales. Desde pequeño empezó a escuchar relatos sexuales. Eso es abuso. Usted fue abusado, fue abusada. Tuvo que mirar imágenes que mostraban actos sexuales, videos, revistas de pornografía, porque mucha gente le parecía que tiene que ser macho y al peladito de 7, de 8, de 9, de 10 años lo ponían a ver pornografía. Usted fue abusado. ¿Fue obligado a estimularse sexualmente mientras otra persona lo observaba? ¿Lo molestaron o lo ridiculizaron por causa de su cuerpo o le hicieron sentir que usted era un objeto sexual? ¿Se burlaron de usted porque usted dijo que no se masturbaba? ¿Le hicieron bullying por eso? Usted fue abusado sexualmente. Ahora, eso es un abuso sexual indirecto, lo que le acabo de decir. Escuche el abuso sexual directo. Cuando niño o niña, usted fue tocado, fue acariciado en zonas erógenas, íntimas, o lo bañaban de tal forma que se sentía incómodo por las caricias. 2, ¿lo besaban de tal modo que se sentía sexualmente incómodo? Y aunque no se sentía incómodo, porque es que aquí viene la situación de los que fueron descosquillados, aunque no se sentía incómodo, lo besaron en la boca, lo besaron genitalmente, usted fue abusado directamente. ¿Fue obligado a tocar órganos sexuales de otra persona? Fue abusado. ¿Se le obligó a practicar alguna clase de sexo oral, manual? Fue abusado. Y yo quiero decirle, mi hermano, que ningún abuso sexual es sin consecuencia. Aunque usted diga, no, yo ya me olvidé de eso fue un tío, pero yo ya hasta lo saludo normalmente. El abuso sexual deja consecuencias y se lo voy a explicar por qué. Porque lo que incita a un abuso sexual es un derecho legal que toman los demonios, los espíritus inmundos, sobre la vida de un chiquito, de un pequeñito, de una pequeñita. Cuando sus antepasados cometieron idolatría, practicaron ocultismo o también practicaron inmoralidad sexual, una clase de demonios toma autoridad sobre la descendencia de aquellos que practicaron idolatría, ocultismo o inmoralidad sexual. Si usted va a Romanos capítulo número 1, allí se dará cuenta que el resultado de la idolatría es la inmoralidad sexual. Los demonios toman autoridad, toman dominio, y entonces ya tienen derecho sobre esa niña, sobre ese niño, para incitar a alguien
de su entorno que lo abuse, que la abuse. Y entonces, como eso viene de un derecho, de una autoridad, de un espíritu inmundo, sencillamente lo que va a pasar allí es que va a continuar trabajando sobre esa vida. Entonces, ese niño, esa niña abusada, se despierta rápidamente en el deseo sexual, empieza a buscar atisbar personas que puedan estar teniendo sexo, van a la pornografía, llegan a la masturbación y se inquietan y se activan en todo lo que tiene que ver la sexualidad. Los niños, dos cosas bien puntuales, los niños se van a meter en compañía de otros niños y van a poder terminar siendo homosexuales o pervertidos, van a ver toda la pornografía que puedan. Las niñas, hay un pequeño porcentaje que va a ir hacia la depravación, pero la gran mayoría de ellas van a empezar a trabajar es en la sensualidad, y va a haber siempre un espíritu inmundo que va a hacer de esas niñas, por pequeñas que sean. Yo no sé si usted puede haber conocido una niña de 8, de 9, de 10 años, con unos cuerpitos como de reina ya formados, cintura y todo lo demás, y empiezan a formarse de 8 años, 9, y es una sensualidad en ellas que ni siquiera ellas se dan cuenta que la tienen, y le llaman la atención a todos los morbosos, a todos los depravados. Les llama la atención porque sobre ellas hay un demonio, hay un espíritu inmundo trabajando en esa área. Y cuando crecen, entonces el caos las va a llevar a que aborten, a que tengan una vida sexual terrible, a que vean pornografía, a que se enreden con cualquier muchacho por ahí. Esas son las personas que Satanás utiliza para hacer caer ministros que nunca tuvieron una sanidad interior y una liberación. Llegan buscando ayuda, pero la verdad es que vienen influenciadas o tal vez oprimidas por un demonio a probar a ver qué pueden conseguir, a ver si dañando la cabeza de ese ministerio se daña toda una iglesia. Y son mujeres que tienen sueños eróticos, sexuales, sueños donde tienen relaciones sexuales completas. Personas que llegan unas a resistirlos, no les gusta, pero a veces ni siquiera el demonio cuenta con la aprobación de ellas, las mete en esa situación. Otras aprenden a disfrutar porque ese mismo demonio que las viene persiguiendo, dañan su relación con su esposo, no les permiten a ellas nunca disfrutar de la relación con su esposo, la relación física, la relación real, con el que sí puede, con el que tiene autorización, con el que es lícito. No, con él hay problemas, no le gusta, pero en el sueño, qué cosa tan maravillosa, qué relación tan espectacular. Y ellas, muchas mujeres, se acostumbraron a disfrutar de eso y a decir, más bueno. Y no saben que le están dando lugar a un demonio cada día más, que le están dando autoridad y que esa autoridad va a hacer que los hijos, la descendencia de esa persona, pues hermano, se han violado desde pequeñitos, se han violado. Claro, la gente no lo sabe, pero cuando un niño, una niña, con 2, con 3, con 4 años, el diablo logra tener autoridad de hacer que lo violen, que lo dañen, que lo maten, es porque ya, hermano, generaciones atrás venía acumulando esa autoridad. Y la inmoralidad de sus padres, luego las de los hijos de esos padres, luego las de los nietos de esos padres, le fue dando tanta autoridad a ese demonio que al final destruyó, dañó. Las mujeres que no pueden tener hijos, siempre tiene que ver con el resultado del derecho legal de un demonio sobre el área genital. Siempre es así. Las mujeres que sus hijos en su vientre se dañaron, su feto fue destruido, tiene enfermedades, es por eso mismo. Y todo proviene de un abuso sexual en algún momento que no se solucionó, que no se supo tomar, y vino hasta destruir una generación. Así que piénselo, mi hermano, y si usted percibe que alguna de estas cosas le sucedió,
y usted no creía que había sido abusado, bueno, empiece a considerar que tiene algo que solucionar. Y espero que en estos 3 días podamos dar la solución. Amén. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.